Mi nombre es Erika Valladares y a continuación les presentaré el análisis de la película titulada Contagio. Resumen, esta película narra el desarrollo de una pandemia, la cual se originó en Hong Kong. Beth, una turista estadounidense, es la paciente cero, quien adquirió el virus al entrar en contacto con las manos sin lavar de un chef en Hong Kong, que había manipulado carne de cerdo, que a la vez fue infectada por el virus de un murciélago. Al regresar a su país de origen, Beth se encuentra con un estado de salud crítico, contagiando a su hijo, y ambos al cabo de pocos días mueren. Beth no contagió a su esposo, Mitch, ya que él resultó ser inmune a este virus. Mientras tanto, todas las entidades de salud tratan de identificar el origen de este nuevo virus, pero este se propaga rápidamente dejando numerosas víctimas, entre ellas la doctora Mears, quien ayudaba a identificar a los posibles contagiados y buscaba sitios para aislarlos y darles un tratamiento para que logren vivir. Ya, el mundo entero entra en una crisis sanitaria y para tratar de contener y evitar el contagio se inicia la cuarentena y además se explican medidas de bioseguridad. Pero la gente cae en pánico y en desesperación. Y en medio de esta angustia e incertidumbre, empiezan a aparecer charlatanes, los cuales recomiendan tratamientos que en realidad no funcionan para aliviar los síntomas ni curar esta enfermedad. Conforme los días avanzan, la doctora Ali busca desarrollar una vacuna que logre inmunidad frente al nuevo virus. Luego de varios intentos fallidos, se logra encontrar una vacuna, pero esta aún no está puesta en prueba en humanos. Así que es ahí cuando la doctora Ali decide inocularse ella misma y pone a prueba su vacuna, la cual resulta favorable. Es así como inicia la administración de la misma, pero en algunos casos su administración es tardía, ya que se realiza en base a un sorteo y en base a fechas de cumpleaños. Ahora vamos a hablar sobre las escenas que se relacionan con el juramento hipocrático. Tenemos, por ejemplo, a la labor realizada por los doctores como Mears, el padre de la doctora Ali, que también era médico, quienes estuvieron hasta el último de sus días de vida cuidando de la salud de sus pacientes. Esto se relaciona con el fragmento del juramento que menciona que el médico debe velar ante todo por la salud y el bienestar de su paciente, mientras que el fragmento que menciona el compartir los conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud se relaciona con el descubrimiento del nuevo virus y con el desarrollo de la vacuna para combatir el mismo. Ahora hablaremos sobre los artículos del Código de Ética Médica del Ecuador. Aquí vamos a encontrar una relación con el artículo número 3, ya que refleja en las labores realizadas por los diferentes médicos, quienes colaboraron en la pandemia, ya sea buscando la composición del virus, desarrollando una vacuna, cuidando a los enfermos o identificando su origen. Tenemos al artículo número 10, el cual está relacionado con el comunicado que realiza el doctor Mitch, esposo de Beth, informándole que ella había fallecido. Tenemos el artículo 12, aquí el padre de la doctora Ali, quien también era médico, nunca se negó a atender a los contagiados, pese a la situación. Y por último tenemos el artículo 121, en el cual los experimentos para hallar la vacuna fueron realizados por personal calificado y en instituciones autorizadas. Por ejemplo, aquí se realizó en el laboratorio tipo 4, de bioseguridad tipo 4.
Ya, respecto a la Ley 77 de Derechos y Amparo del Paciente en Ecuador, hay una conexión con el artículo número 8, ya que Beth fue atendida rápidamente al llegar a emergencia, después de presentar convulsiones en casa. Principio de Helsinki. Aquí encontramos al literal número 21, en el que los experimentos para encontrar la vacuna adecuada fueron realizados previamente en animales, en este caso en monos. Respecto al consentimiento informado, tenemos que Beth, al llegar en un estado de emergencia crítico, fue atendido de forma inmediata sin su consentimiento informado con el fin de salvaguardar su vida. Ya, y con la confidencialidad y el secreto profesional, aquí hubo una excepción. Se reveló que Beth fue infiel a su esposo en la ciudad de Chicago, esto con el fin de lograr el bien común, para lograr a la vez localizar a las posibles personas contagiadas y el origen del virus. Modelo de relación médico-paciente. Aquí encontramos un modelo informativo, ya que los médicos encargados son quienes notifican a la población de las medidas a tomar para evitar el contagio y lo que está ocurriendo en el mundo. Reflexión y enseñanza que nos deja la película. Es curioso cómo pensar que esta película, estrenada en el año de 2011, en los últimos años se ha convertido en una realidad con el aparecimiento del COVID-19, virus que ha cobrado numerosas vidas y para muchos nos ha cambiado el panorama, la forma de ver la vida, ha puesto nuestro mundo de cabeza. Tanto la película como la pandemia que actualmente estamos viviendo nos han hecho valorar cosas que antes no lo hacíamos. Por ejemplo, un beso, un abrazo, una caricia, ese contacto físico tan fundamental y tan necesario como especie humana. Ya, hoy en día con el descubrimiento de las nuevas vacunas, nos dan una lucecita de esperanza y nos informan que las cosas van a mejorar. ¿Qué médica aspira o sueña ser en un futuro? Al llegar a cumplir tan anhelada meta de ser médico, espero y aspiro ser para mis pacientes la mejor, generarles confianza, tratarlos con respeto, ese respeto que ellos tanto se merecen, tener siempre presente los principios éticos, actuar con humildad, no cosificarlos y tener presente que mi principal objetivo va a ser la salud y el bienestar de mis pacientes. Ser aquel instrumento de Dios que ayude a aliviar el dolor de muchos. Gracias.